our profession! El 14 de julio de 1800, Napoleón Bonaparte se encontró con el ejército rival después de cruzar los Alpes como si del mismísimo Aníbal se tratase. Antes de llegar a esta zona, ya había mandado un boletín informativo a París para informar de sus planes. La primer gesta desde que era cónsul y con la que pretendía empezar su ascenso por Europa. La batalla de Marengo supuso el inicio de la expedición europea del general Napoleón Bonaparte, después de que un año antes, tras un golpe de estado, se convirtiera en el dueño y señor de Francia. La batalla de Marengo comenzó a gestar la transformación de Napoleón de un primer cónsul a emperador de Francia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Todos conocemos a Napoleón Bonaparte. Y si eres fan de este podcast, sabrás que él es el general con más victorias acumuladas bajo su brazo. En resumidas cuentas, el pequeño corso, al cual le hacen generalmente burla por su pequeña estatura en la cultura popular moderna, aunque no era un enano, sino más bien un poquito chaparro, y aún así, con sus 1,68 metros de altura, consiguió alzarse desde la pobreza hasta el trono del breve primer imperio francés, que casi conquista toda Europa, y logró ensamblar un grandioso y casi invencible ejército, conocido como la Grande Armée. Pero antes de que Napoleón se hiciera emperador, antes de que su nombre fuera temido en todo el viejo continente, antes de que los españoles, ingleses, alemanes y demás naciones europeas se hicieran pipí en sus pantalones al escuchar el nombre Bonaparte, el general francés tuvo que empezar desde abajo, primero haciéndose de un nombre en la Revolución Francesa. Después tuvo que ser considerado para el nuevo gobierno, y después se tuvo que hacer con el poder en su propia nación, y de inmediato conseguir una victoria ante un imponente enemigo para cimentar su legado. Y ese enemigo tenía nombre y apellido: el Imperio Austrohúngaro. La batalla de Marengo es, de hecho, la batalla que convirtió a Napoleón Bonaparte de un general francés a una leyenda mundial, y le permitió crecer su plataforma militar para aspirar a satisfacer sus más grandes deseos de conquista. Sin Marengo, Napoleón no hubiera podido transformar la historia mundial como la conocemos. Así que vamos a empezar de una vez, que esto es la batalla de Marengo y estás escuchando
Crónicas de Guerra. A finales de mayo del año 1800, llegó a París un boletín militar que provocó una instantánea oleada de emoción en toda la nación de Francia. Era el primer informe que se recibía sobre la marcha de la expedición militar del general Napoleón Bonaparte al norte de Italia, de donde quería expulsar al ejército del emperador del Imperio Austrohúngaro. Hacía apenas 6 meses que el joven militar corso había dado un golpe de estado en su nación, pues los madrazos seguían frescos después de su revolución, en donde se cortaron tantas cabezas de la nobleza y de los ricos. Los vamos a degollar y no se podrán salvar. Las rosas blancas del jardín pintaron de carmín. Los vamos a degollar. Y Napoleón Bonaparte se había convertido en el hombre más fuerte de la República Francesa, con el título de primer cónsul. Su campaña en Italia era la primera que el pequeño corso llevaba a cabo desde que se había conseguido aquel nuevo cargo, y todos los franceses estaban pendientes del resultado de la misma. Aquel boletín informaba de la primera etapa de la expedición, la travesía de los Alpes, emulando más de 1000 años después la gesta del genio cartaginés Aníbal, al pasar la cordillera con sus elefantes y lanzarse a la conquista total de Roma. Napoleón Bonaparte había llevado a su ejército de 50.000 hombres por la ruta más directa, pero también la más difícil, a través del paso del Gran San Bernardo. Aquel paisaje grandioso era el marco ideal para lo que el boletín presentaba como una gesta heroica. El primer cónsul ha descendido de lo alto del San Bernardo, arrastrándose sobre la nieve, atravesando precipicios y deslizándose sobre los torrentes. Lo cierto es que en el bello pueblo de San Bernardo, en plena primavera, aún seguía nevando, y las tropas galas avanzaban con dificultad. Más tarde, la leyenda recordará la imagen pintada por Jacques-Louis David de un Bonaparte franqueando el paso montado en un caballo encabritado, por decirlo menos, aunque la realidad era otra, pues el general francés subió la cuesta a lomos de una mula, e incluso a veces a pie. Eso de que te representen en una pintura toda excelsa montando una mula, pues como que no está muy chic, no está muy glorioso, no está muy Napoleón Bonaparte. Y ya del otro lado de la montaña, el ejército francés atravesó Aosta sin encontrar más dificultades que la de sortear la fuente del Bard, donde los austriacos habían emplazado una poderosa artillería. Pero un solo Napoleón Bonaparte valía más que un centenar de soldados austríacos, y este pronto elucubró un gran plan para derrotar a sus enemigos. Aquella maniobra francesa consiguió sorprender a los austríacos, y así, tras unas cuantas escaramuzas, el primer cónsul francés llegó el 2 de junio a Milán. Su propósito en aquellas tierras era la de atacar desde allí, por la retaguardia, al ejército austríaco del general bohemio Michael Friedrich Benedikt Baron von Melas. No, 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 no. No es albur. Napoleón Bonaparte contaba con la ayuda de otro cuerpo del ejército francés presente en Italia. Para ser más específicos, el que se encontraba en Génova, al mando del general Massena.
Pero justo entonces, este último decidió rendirse como un cobarde pusilánime ante los austríacos, que mantenían sitiada la ciudad, con lo que el ejército austríaco al mando del general Peter Karl Otto von Batorges pudo reunirse con los otros contingentes que estaban en la península itálica para hacer frente al invasor Bonaparte. Pese a ello, el pequeño corso decidió pasar a la ofensiva, pues como saben, la mejor defensiva es atacar. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Y tomando la dirección de la ciudad de Alessandria, en el Piamonte, empezó a perseguir al general von Melas. Ya, de nuevo sin albur. Jean Lang, comandante en jefe de la Guardia Consular, junto a la vanguardia del contingente de reserva, desbarató a los austríacos del general Otto von Batorges en Montebello. Una victoria resonante, pues Jean Lang contaba con alrededor de 5.000 hombres, y el ejército del general Otto von Batorges contaba con 18.000 soldados, lo que representaba una superioridad numérica para el imperio austrohúngaro de casi 4-1. 5 días más tarde, el 14 de junio, las tropas francesas llegaron a las afueras de Marengo, un pueblecito al sureste de Alessandria, a 100 kilómetros de Milán. Sin embargo, justo antes de esto, Napoleón Bonaparte, que aunque se las sabía de todas, había cometido un grave error que estuvo a punto de costarle la derrota en la siguiente batalla. En efecto, ignorando dónde se encontraba exactamente el grueso del ejército austríaco y pensando que el general von Melas rehuía al combate de forma intencional, el primer cónsul había enviado diversos destacamentos en todas las direcciones para intentar localizar al enemigo y poner fin a su cobarde huida de una buena vez. Pero en realidad, von Melas se encontraba en la ciudad de Alessandria y aquel 14 de junio por la mañana partió de allí hacia Marengo, finalmente dispuesto a partirse la madre con su temible enemigo. De esta forma, debido al hecho de que dividió sus tropas, las fuerzas francesas presentes en Marengo eran muy inferiores a las de los austríacos. Unos 28.000 soldados franceses frente a 38.000 del general von Melas. Y para estar mal y de malas, el mismo Napoleón Bonaparte ni siquiera estaba en Marengo cuando se entabló el choque de ambos ejércitos por la mañana, pues este se encontraba en un punto de observación próximo, dispuesto a reunir allí a sus tropas cuando detectara cuál era la situación del general enemigo. Así que sin el genio estratégico de Bonaparte a la cabeza de sus huestes, los franceses no empezaron bien aquella batalla. ¡Sacre bleu! El desarrollo inicial del combate puso de manifiesto la superioridad austríaca. A las 8 de la mañana, el general von Melas lanzó a la unidad del general Andreas O'Reilly al asalto de la división Gardon, a la izquierda de las líneas francesas. A primeras, esta resistió el apabullante embate austríaco, pero más tarde, golpeada continuamente por la artillería, se replegó y retrocedió hacia el pueblo de Marengo, que se convirtió entonces en el epicentro de la batalla. Los golpeados franceses trataron de resistir allí durante toda la mañana, con las divisiones comandadas respectivamente por Gardon, el mariscal Claude Victor Perrin y el comandante en jefe de la Guardia Consular, Jean Lang. Hacia las 10 de la mañana, cuando von Melas hizo entrar finalmente en escena a su caballería, se desató una lucha encarnizada entre ambos bandos. Y solo entonces apareció en la palestra Napoleón Bonaparte. Pues después de tanto tiempo y tantas evidencias, ya estaba más o menos convencido al fin de que el ejército austríaco estaba en Marengo y le estaba partiendo toditita su madre a sus tropas. Mamá dice que a los amigos se les debe ayudar. En algún momento en las primeras horas del combate, el general von Melas fue herido, seguramente por alguna metralla o un certero balazo, y aunque esto no ponía en peligro su vida,
fue obligado a abandonar el campo de batalla. Además de que von Melas pues estaba seguro para ese momento que obtendría la victoria, pues tarde o temprano los franceses se quebrarían, y entonces dejó al mando al mariscal de campo Antoine Fonsard. Y ya con la responsabilidad en sus hombros, Fonsard pronto puso esas manitas austríacas a la obra y atacó con fuerza las posiciones francesas en Marengo. François-Étienne Kellermann, duque de Valmy, respondió a las cargas austríacas con sus dragones y frenó 4 asaltos seguidos. Pero hacia las 14 horas, o sea, las 2 horas de la tarde, las líneas francesas empezaban a ceder. Las divisiones de Jean Lannes y de Claude Victor Perrin entonces comenzaron a retroceder, dejando parte de su artillería a la merced de los austríacos. La situación para las huestes francesas era cada vez más comprometida y se complicó todavía más cuando el general Otto von Bathorquez logró hacerse con el pueblo de Castel-Seriolo, al norte de Marengo, e intentó, desde esa apertura que se había hecho para su causa, atacar libremente a las tropas francesas por la retaguardia. ¡De la parte de atrás! Así que ahora las fuerzas de Napoleón estaban siendo superadas en todos los frentes posibles. Ya por la tarde, todo indicaba que los franceses habían sido derrotados. Hasta tal punto era así que el general von Melas, herido y agotado por la jornada, partió hacia el poblado de Alessandria para anunciar la victoria de su ejército sobre el primer cónsul francés. Como dicen, estaba vendiendo ya la piel del oso sin haberlo matado antes. Y mientras tanto, desde lo alto del campanario de un pueblo próximo, Napoleón Bonaparte observaba cómo sus tropas se batían en una deshonrosa retirada. ¡Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza! En ese momento, lo máximo que el pequeño corso podía esperar era que su ejército retrocediera de forma ordenada y sin sufrir demasiadas pérdidas, pues la derrota, en todo caso, era inapelable, inevitable. Pero de pronto, entre las 4 y las 5 de la tarde, el primer cónsul avistó en la lejanía al destacamento del general Louis-Charles Antoine de Sa, que era uno de los que había enviado Napoleón por la mañana en busca de las tropas austríacas, en una cacería que no tenía ni pies ni cabeza. Verán, 3 horas antes, hacia la 1 de la tarde, Antoine de Sa, que era un vigoroso general de 32 años que había combatido en el Rin y que había acompañado al propio Napoleón a Egipto, de donde precisamente acababa de regresar, había recibido un mensaje desesperado por parte de su patroncito Bonaparte, que iba más o menos así: Volver, por amor de Dios, volver. Así que con estas pocas palabras, Antoine de Sa obedeció sin demora y llegó a marchas forzadas al campo de batalla dispuesto a apoyar al ejército en retirada. Esto llenó de nuevo de coraje y nuevos bríos de combate a las fuerzas francesas, y rápidamente se improvisó una reunión de mandos, en la que participaron un tal Berthier, Joaquín Murat, que era cuñado de Napoleón, un militar llamado Marmont y el propio Antoine de Sa. Y precisamente fue este último quien mostró mayor ímpetu para revertir el resultado de la batalla, que parecía hasta aquel momento decidido, y con toda bravura proclamó: Hemos perdido una batalla, pero solo son las 5 y todavía estamos a tiempo de ganar otra. Y entonces, arropado por sus mejores hombres y listo para ganar aquel combate, Napoleón Bonaparte dio pues la orden de lanzar una contraofensiva decisiva, combinando todas las fuerzas disponibles en una sola acción conjunta. Si debían ganar, golpearían a los austríacos como un gran mazo de hierro. La infantería de Antoine de Sa se lanzó contra la columna principal austríaca, mandada por el general Fonsard. Y para hacer aún más trágica esta historia, el propio Antoine de Sa murió en el ataque, víctima de un balazo de mosquete en el pecho.
pero la certera artillería del general Marmont y una furibunda carga de la caballería del general Etienne Kellerman lograron desorganizar a las fuerzas enemigas. La acción coordinada de estos tres elementos dio un vuelco a la situación e hizo que las divisiones de Jean Lannoy y Claude Victor Perrin, que llevaban retrocediendo desde principios de la tarde, incluso abandonando la misma ciudad de Marengo, en lo que había parecido una eternidad, recuperaron sus bríos y sus ganas de luchar y volvieron entonces a avanzar, respaldados por la guardia consular. Al encontrarse frente a frente con los franceses, la columna austriaca intentó desplegarse, pero estaba tremendamente amenazada por la cercanía con los soldados galos. Un poco más atrás, un carro de municiones austriaco explotó, y en la confusión, la columna austríaca fue atacada en su flanco derecho por la caballería pesada de Etienne Kellerman, con cerca de 400 hombres, y esta fue desintegrada totalmente. La victoria, que caprichosamente ya casi le pertenecía a los austríacos, les dio un tremendo bofetón, cual si fuese una dama interesada, y posó sus ojos en los franceses, y terminó yéndose con ellos a la cama. Ah, my little darling, it is love at first sight, is it not? No? El mariscal von Sach fue hecho prisionero junto a más de 2.000 de sus soldados. La sorpresa inicial de los austríacos se había ya transformado en pánico, y todos se batieron en retirada. Contra toda esperanza y contra todo pronóstico, al anochecer del 14 de junio, el ejército francés se había quedado dueño del campo de batalla. Algunos batallones austríacos resistieron valientemente en la misma Marengo, mientras que von Melas retornaba a la acción para reunir a los austríacos que huían para ponerlos a salvo. Las bajas de unos y otros fueron considerables. Cerca de 9.500 bajas por el bando austríaco, 963 muertos y 3.000 prisioneros, por 5.600 bajas del lado francés, entre los que se sumaban 1.100 muertos. Y así la victoria de Marengo llegó en el mejor momento para Napoleón Bonaparte. En los primeros meses del año 1800, su poder como primer cónsul parecía debilitarse un poco, pues sus primeras reformas todavía no habían dado frutos, y en París hasta sus más allegados habían empezado a conspirar en su ausencia, esperando que fracasara o muriera en Italia, para entonces hacerse del poder como si fuesen zopilotes volando encima de un animal hambriento. De hecho, cuando llegó a París la falsa noticia de la derrota francesa en Marengo, transmitida precipitadamente por el general austriaco von Melas, Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores, y Fouché, jefe de la policía, estaban dispuestos a considerar un plan B para crear un nuevo sistema político sin su patroncito. E incluso, como en una telenovela mexicana, hasta los mismos hermanos de Napoleón, José y Luciano, ambos con responsabilidades políticas en el gobierno consular, discutieron sobre un posible traspaso de poderes. O sea, ya repartiéndose la herencia sin siquiera esperar a que el dueño de las riquezas estuviese muerto. Más o menos como cuando los tíos se pelean por los terrenos de la abuela en Navidad, cuando ella está presente, vivita y coleando. Pero bueno, cuando llegaron las noticias reales, no las fake news, la victoria de Marengo disipó en un instante todas estas intrigas y permitió a Napoleón Bonaparte barrer las últimas resistencias a su poder en casa. En palabras de Ay de Neuville, un monárquico francés opuesto al primer cónsul, la batalla marcó el bautizo del poder personal de Napoleón. Al regresar victorioso de Italia, el 2 de julio, el pequeño corso, Napoleón Bonaparte, se hizo de una gran popularidad sin precedentes
y pudo volcarse en las reformas internas de Francia, algo que fue posible también gracias a la paz que suscribió con Austria mediante el Tratado de Lunéville en enero de 1801 y que duraría hasta 1804, cuando ya coronado emperador, se lanzaría sus grandes campañas de conquista en Europa. Aunque debemos de ser sinceros, la batalla de Marengo no fue representativa del genio militar de Napoleón Bonaparte. De hecho, el error de novato que cometió al dispersar a sus fuerzas antes del choque decisivo estuvo a punto de costarle la derrota, y solo lo salvó la llegada providencial del general Antoine de Sceaux. Sin embargo, como todo un político de esos rancios y con colmillos largos y retorcidos, sí que fue típica la utilización propagandística que Napoleón hizo del episodio. El boletín militar redactado al día siguiente de la batalla, en lugar de mencionar las dificultades a las que se habían enfrentado los franceses, aunque tampoco las negaba en lo absoluto, sino más bien como que las ninguneaba, destacaba por encima de todo la actuación de Bonaparte. La presencia del primer cónsul reavivaba los ánimos de las tropas, decía el comunicado. Este boletín resaltaba también el papel de Antoine de Sceaux, el auténtico héroe de la batalla, al que, una vez muerto, podía elogiarse sin riesgo de que hiciera sombra al propio Napoleón. Porque ya saben cómo son los grandes líderes, bien narcisistas. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Este anunció la construcción de un monumento a la gloria del militar fallecido en el puerto de Gran San Bernardo, y un pintor lo representó muriendo en los brazos de su ayudante de campo, al que, según se dijo, tuvo fuerzas para declararle: y a decir al primer cónsul que muero con el pesar de no haber hecho bastante para vivir en la posteridad. Napoleón Bonaparte, el futuro emperador francés, recordaría siempre Marengo como un momento crucial en su carrera y reconocería con sinceridad lo apurado de su victoria. Ya muchos años después, en su exilio en la isla de Santa Elena, declaró: Marengo fue la batalla en la que los austríacos se batieron mejor. Sus tropas se comportaron de forma admirable, pero su valor quedó enterrado allí y no los hemos vuelto a ver igual. El general Etienne Kellermann no se equivocaba cuando escribió: de todas las victorias ganadas por Bonaparte, Marengo es la que más beneficios y menos gloria personal le aportó. Y así se terminó otro episodio de Crónicas de Guerra. Y como siempre, estamos a sus pies. Y si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D. Y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, que es más o menos el 90% de ustedes, no te olvides de seguirnos, darle clic en la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos nuevos episodios, respondas las encuestas que siempre ponemos abajo de la descripción de los mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes, mis queridos podescuchas, por seguirnos escuchando. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.